Bien, muy buenos días, estimados participantes. El día de hoy vamos a trabajar la implementación de un cubo dentro de lo que vendría a ser nuestro Data Tools, utilizando nuestra metadata en nuestro gestor de base de datos SQL Server. Esta metadata ya tiene sus dimensiones y medidas, y finalmente vamos a trabajar la generación de un cubo Excel a nivel local, para que ustedes puedan llevar la información de sus cubos, compartirla y demás, para poder trabajar de forma offline, ¿no? Desconectada de la base de datos. Ya tenemos nuestras dimensiones y medidas dentro de lo que vendría a ser la metadata del Data Warehouse, del proyecto que tenemos, y vamos a crear archivo, nuevo proyecto, y vamos a crear un proyecto de Analysis Service, ¿no? Un proyecto eh, de generación de cubos. Vamos a utilizar Analysis Service, proyecto multidimensional. Vamos a poner acá CuboLab Instituto, que es el caso que estamos trabajando. Voy a buscar una ubicación. Yo estoy trabajando en una carpeta que se va a llamar Proyectos CuboLab. Ahí voy a crear este proyectito. Okay. CuboLab o Cubo Instituto, para que no sobrepasemos la cantidad de caracteres del nombre del proyecto. Bien, esperamos la generación. Se está generando ya nuestro proyecto y tenemos la plantilla de Analysis Service para la creación de proyectos de tipo OLAP, ¿no? O cubos. Voy a implementar el origen de datos desde aquí. Voy a implementar entonces la definición de la conexión a la base de datos. Lo voy a hacer nuevamente para repasar el tema de cadenas de conexión. Aquí básicamente va el nombre del servidor, el servidor de base de datos o el servidor, el equipo, ¿no?, en el cual estamos trabajando. Voy a utilizar una autenticación SQL y voy a buscar la base de datos de la metadata, que es esta, ¿no? Data Warehouse Insti Académico. La conexión o el testeo de conexión está correcto, le damos a aceptar y continuamos. Acá tenemos 4 tipos de cuentas que podemos utilizar. Voy a utilizar la cuenta de servicio local, voy a darle un nombre y ya tenemos el origen de datos. Sobre la vista es la creación del diagrama, es la formulación del diagrama de nuestro origen de datos. Acá voy a generar las tablas y demás con las que estoy trabajando, la creación del cubo, la implementación de la tabla de medidas, y ya tendríamos la creación también de nuestro CuboLab, ¿no? Tabla de medida al medio, modelo de estrella, color amarillo, y las demás son colores azules, que son las aristas de la estrella. Adicional a esto voy a trabajar la implementación, la personalización de las dimensiones, ya que cada dimensión por defecto trae solamente su llave. Yo le voy a agregar sus descripciones o algunas columnas o atributos que también me interesen para hacer el tema del análisis correspondiente a cada una de las dimensiones, ¿no? Esto básicamente porque, por ejemplo, yo necesito saber los nombres de los alumnos, o los nombres de las ciudades, o los nombres de los cursos, que me van a servir mucho más que analizar esta información por sus códigos, ¿no?
Entonces vamos a trabajar desde aquí. Estoy personalizando cada dimensión, ¿correcto? Lo dejamos ahí, es toda la información que voy a utilizar. Seguidamente voy a implementar el cubo. La implementación del cubo se puede hacer en cualquier tipo de servidor, siempre y cuando este servidor se vea, ¿no? Entonces no lo voy a implementar directamente en el localhost, puedo implementarlo en un servidor. Por ejemplo, yo acá tengo mi servidor de UPC, lo voy a implementar ahí, para que a la larga ustedes puedan hacer análisis con MDX o otro tipo de trabajo desde el administrador de SQL sobre su cubo. Porque si recuerdan, tenemos la opción de poder conectarnos a Analysis Service y poder ver todos los cubos que se están generando en este servidor. Si yo tuviera un servidor, por ejemplo, acá tengo un servidorcito que estoy implementando dentro de una máquina virtual, logro que se vea con mi equipo o logro que se vean entre servidores, también puedo implementar el cubo en este servidor. O sea, no hay ningún problema, la cosa es que los servidores se lleguen a ver. Una vez que ya tenemos la ubicación de donde se va a implementar el cubo, le vamos a aceptar y procesamos. Decimos que sí. Primero que nada debe aparecer un mensaje en la parte izquierda de sus pantallas, a esta altura, donde nos va a indicar cómo va el proceso de implementación, ¿no? Acá implementación y procesamiento, nos dice que está ok. En esta ventana le vamos a dar clic en el botón ejecutar y acá empieza el despliegue, ¿no? Vamos a empezar a hacer el procesamiento y despliegue de nuestro cubo. Si todo está correctamente configurado, no deberíamos tener ningún problema y al finalizar debería salir este mensaje: proceso finalizado correctamente. Cerramos, damos doble clic al cubo, ¿sí? Recargamos, no hay ningún problema. Le damos doble clic al cubo que acabamos de crear y buscamos aquí la opción donde dice browser, ¿no? Con este browser nosotros ya podríamos hacer algunas consultas locales sobre este cubo. Entonces, por ejemplo, yo quisiera ver los nombres de los alumnos y ver sus promedios, por ejemplo. ¿Sí? Hacemos clic y acá tenemos la información correspondiente. Perfecto, no hay ningún problema, está corriendo el cubo. Y lo que procederíamos a hacer ahora es la implementación del cubo o la visualización del cubo en el Excel, ¿no? Para eso lo trabajamos aquí en el botón analizar con Excel. Este botón nos va a aperturar un archivo Excel con una configuración de tabla dinámica, básicamente, y seguidamente vamos a implementar el cubo de manera local. Actualmente cualquier cosa que yo esté trabajando en este cubo, en este libro de Excel, se está conectando directamente a la base de datos, ¿no? Se está conectando directamente a esta información, o sea, está conectado. Entonces lo mismo, ¿no? Yo puedo pedir el nombre de los alumnos, que está por aquí, y puedo pedir sus promedios, por ejemplo. Además de eso, también puedo pedir por curso, podría ser una opción, pero al curso, por ejemplo, lo ponemos dentro de lo que vendrían a ser las columnas, ¿no? Para darle mayor movilidad a la tabla dinámica. Vamos a esperar que Excel haga la consulta. De paso también que estoy probando Office 2019, ¿no? Para ver qué tal se comporta a nivel de temas de datos externos, como por ejemplo Analysis Service o SQL. Vamos a ver si es que gestiona o genera algún tipo de error, ¿no? O de repente corre todo ok, que es lo que estamos buscando. Muy bien, como pueden ver, el cubo está funcionando, la consulta que acabamos de implementar funciona correctamente, no tendríamos ningún inconveniente y nuestro cubo funciona.
Pero como repito, este cubo está conectado, ¿no? Está conectado a una base de datos local, y lo que necesito es distribuirlo, pasarlo o compartirlo con otras áreas de la empresa. Estos cubos offline permiten la distribución para un entorno analítico. Cuando no estamos conectados a un servidor, no estamos conectados a la red, lo podemos llevar a nuestros hogares, ¿no? O fuera de la oficina para hacer las implementaciones y los análisis que nosotros necesitemos, como si estuviéramos conectados a la base de datos, pero en realidad solamente nos vamos a llevar el cubo. Para poder hacer eso, nos vamos a ir a la opción de analizar, aquí en la pestaña analizar del Excel. Buscamos la opción cálculos y acá tenemos una herramienta que se llama herramientas OLAP. Dentro de las herramientas OLAP voy a encontrar los OLAP sin conexión. ¿Correcto? Estamos entonces en pestaña analizar, cálculos, herramientas OLAP, OLAP sin conexión. A nivel de este OLAP sin conexión, me dice dos opciones: OLAP con conexión o OLAP sin conexión. En realidad lo que yo necesito es un OLAP sin conexión. Yo lo que quiero es que se conecte de forma offline, desconectada, ¿no? Entonces le vamos a decir que cree el archivo sin conexión. Le hacemos clic en el botón crear archivo de datos sin conexión. Aparece este asistente, le damos siguiente. Aquí nos indica: para cada dimensión del servidor elija los niveles. Yo voy a trabajar con todos los niveles de información que tenemos acá, porque todos los niveles de información son los que posiblemente le interesen al gerente, al administrador de la empresa para el análisis correspondiente de la información. Todo, ¿no? Damos siguiente. Me habla sobre las medidas en la siguiente ventana. Nos pregunta sobre las medidas que tiene nuestro cubo. También seleccionamos las medidas y toda la información relacionada a esas medidas con las que vamos a trabajar. Como estamos trabajando un modelo en estrella, básicamente también puedo seleccionar todo, no hay ningún inconveniente para que se pueda hacer las consultas con las medidas. Perdón. Acá me dice ¿dónde quieres implementar el cubo? Lo vamos a implementar en la carpeta documentos y se va a llamar www.insteacademico.cuf. Esta es la extensión .cuf. O si desean también lo pueden implementar, podría ser incluso dentro de la máquina del mismo administrador, ¿no? Directamente ahí que ya esté cargado, simplemente explorando y de repente teniendo opciones de acceso a la red, podríamos guardar este archivito. Entonces lo voy a dejar en mis documentos, le doy finalizar. Me está generando el cubo. Lo está empaquetando. Ahora sí, OLAP sin conexión se ha seleccionado. Le damos a aceptar. Ya tenemos un OLAP sin conexión. Ahora este libro de Excel también lo voy a guardar y le puedo enviar pues todo, ¿no? Todo lo que necesita al gerente. ¿Dónde estaba? En documentos. ¿Sí? Ahí lo estoy guardando, el libro de Excel. Le vamos a poner acá analiza cubo instituto y lo guardamos. Entonces si reviso la carpeta mis documentos, yo debo tener 1, 2 y 3 archivos que voy a empaquetar en una carpeta que se llama analiza cubo. ¿Sí? Le estoy poniendo ese nombre, analiza cubo instituto. Tengo que cerrar esto. Ahora sí, ya está implementado el cubo para su distribución y para su explotación. Esto en un ejemplo lo podrían trabajar como un archivo compreso, comprimido, y lo podrían enviar a cualquier usuario para que directamente lo vea, ¿no? Entonces el usuario puede hacer la operación de abrir el archivo Excel que ustedes están enviando, habilitamos los contenidos
Podemos hacer las pruebas de campo, ver para si me dice, ¿no? No existe la base de datos, correcto, no te preocupes. El archivo no se encuentra como alternativa, sea conectarse al archivo cubo. Sí, sí deseo conectarme a este archivo cubo, sí, correcto. Y como el archivo cubo está creado de forma offline, yo voy a poder hacer la consulta como prefiera, sin ningún inconveniente, porque estoy trabajando de manera offline, ¿no? De manera local. Entonces, no tendría mayor inconveniente. De acá también podemos sacar pues los gráficos, podríamos sacar otro tipo de información que de repente ya el gerente se va a encargar de generar. Lo que ustedes tienen que ver como especialistas en el tema de implementación es justamente esto, ¿no? La implementación, la facilidad que tenga el usuario final para acceder a vuestros servicios, a vuestras soluciones. Ahora, lo que sí podríamos determinar es desarrollar aplicaciones, crear aplicaciones que automaticen este proceso, ¿no? Podríamos trabajar con las APIs de Office y demás para que ustedes puedan ver cómo es que se genera, cómo es que se gestiona, cómo podríamos trabajar la información, de tal manera que esto sea un proceso automatizado y no tan manual como lo estamos haciendo ahora. Eso ya depende de vuestra expertise en los temas de desarrollo e implementación de software, ¿no? Programación básicamente. Hecho esto, creo que eso sería más o menos la clase del día de hoy. Bastante rápida, bastante resumida, porque ustedes ya tienen conocimientos adquiridos de casi todo lo que estamos haciendo, y solamente esto era un pequeño refuerzo a lo que ustedes ya conocen. En las próximas sesiones vamos a estar viendo algunos temas más. Muchas gracias por su atención. Buen día.